En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argelia con el final de la era Bouteflika. Para ello me acompañan en este estudio dos invitados. Luis Rivas, periodista independiente. Bienvenido, Luis. Gracias. Y contamos también con Nicolás Jox, que es periodista de la cadena Arte. Bienvenido. Gracias. Y en unos instantes tendremos enlace con nuestra corresponsal en Argel, con Yasmine Ilies, que nos contará cómo están las cosas en este momento en las calles de Argelia. La era post-Bouteflika hoy en Primera Plana. Bueno, ya lo saben, Argelia celebrará elecciones el próximo 4 de julio después de las nuevas presiones en la calle sobre el presidente interino Abdelkader Ben Salah. Las manifestaciones pacíficas se suceden desde hace semanas. Ya consiguieron derrocar en un hecho histórico al expresidente Bouteflika el pasado día 2 de abril, pero ahora continúan porque exigen los argelinos en la calle que se desmorone todo el sistema que ha acompañado a Bouteflika durante más de 2 décadas. En unos instantes pregunto a mis invitados cómo será esa era post-Bouteflika en Argelia, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, portadas como el de Arab News, la vida después de Bouteflika, un nuevo amanecer. Aquí en Francia, la dimisión de Bouteflika el pasado 2 de abril sin duda acaparó muchísimas portadas de la prensa, dado esos vínculos históricos entre Francia y Argelia. Portadas como la del diario Libération, haciendo juego de palabras, Bouteflika expulsado. Tras su dimisión, las protestas han continuado, como titula el diario El Watan. Los argelinos exigen más, no solo el fin de Bouteflika, sino también el final del régimen. Y atención, portadas como esta. El Jabar ha llamado en su portada al presidente interino, a Ben Salah, directamente y en grandes caracteres, el inútil. Bueno, Luis, lo acabamos de ver de nuevo esta semana. Las protestas en Argelia continúan. ¿Qué es lo que piden ahora los argelinos? Los argelinos piden lo que pedían desde el 22 de febrero, es decir, el fin del sistema, el fin del régimen, que perdura en Argelia desde el año 62. Ya no es nadie tiene miedo de decir que es el régimen que viene después de la independencia el que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ellos consideran que desde el año 62 hasta ahora mismo, quienes han estado en el poder, quienes han estado, controlando el país, son parte de la misma élite. Incluso son diferentes clanes. Después de hace 20 años, desde la época que Bouteflika toma el poder, la situación, ellos consideran que ha empeorado mucho más. Ha empeorado desde el punto de vista económico, ha empeorado desde el punto de vista de las libertades, ha empeorado también, sobre todo, para una juventud que no tiene un futuro y que se ve obligada a huir de Argelia, ya sea por mar o ya sea buscando visados de cualquier país europeo. Lo que piden es simplemente no es un cambio, de caras manteniendo al mismo régimen, sino el final de todo el régimen. Pero el problema es que, según vemos ahora mismo, son las mismas personas allegadas de Bouteflika, con el soporte, con el apoyo del ejército, el que va a llevar a cabo esas elecciones anunciadas para el 4 de julio. Esas elecciones convocadas, Nicolás, para el día 4 de julio, no sé qué garantías hay de un proceso limpio. Sí, bueno, las garantías actualmente son muy débiles, porque realmente la cuestión es quién va a controlar la transición, es decir, quién va a organizar esas elecciones. Si son las instituciones actuales, es decir, el Consejo Constitucional que está a mano de la gente del régimen, no hay garantías realmente. Además, 3 meses es muy poco tiempo para armar realmente una refundación de la República Argelina. Lo que pasa es que, es decir, la gente rechaza esa tentación del régimen de controlar y de limitar el cambio que está planteando la gente. La gente quiere acabar con un régimen de corrupción, es decir, es eso que hay que entender, que el sistema es un sistema mafioso para mucha gente, es decir, la gente habla de eso y no tiene ninguna confianza en el proceso que tratan de imponer el régimen, el ejército, ahora mismo para armar esas elecciones el 4 de julio. Me van a dar un segundo, nos vamos a ir en este punto hasta Argel para conocer de primera mano cómo se están viviendo las cosas allí con nuestra corresponsal Yasmine Ilies. Buenos días, Yasmine. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues pese al nuevo presidente interino, pese a la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de julio, los argelinos siguen estando en la calle. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo están en estos momentos las cosas en Argelia?
Sí, mira, pese al carácter pacífico de las marchas, las manifestaciones del martes, por ejemplo, fueron fuertemente reprimidas por la policía y ello suscitó la ira de los argelinos. Las manifestaciones no han parado estos últimos días para contestar el nombramiento de Abdelkader Ben Salah como presidente por interino, y el pueblo rechaza también y exige la abolición de todo el régimen político actual. Decir también que la desconfianza reina entre el pueblo y el poder, por eso la sustitución de un protagonista por otro, como dicen en la calle, es inútil para el pueblo argelino. Sí, bueno, Yasmín, no sé si podríamos hablar de que estamos asistiendo a una especie de lucha de poder entre el clan Buteflika y ciertos sectores del ejército por preservar el poder en la era post-Buteflika. Bueno, había una lucha de poder antes de la aplicación del artículo 102, pero ahora no podemos calificar lo que está pasando de lucha de poder, dado que entra en el marco constitucional. Sin embargo, el ejército está implicándose en la vida política del país. En su último discurso, por ejemplo, el jefe del ejército mayor ha dicho claramente que el ejército acompañará el periodo de transición destinado a preparar las elecciones presidenciales y, en otros términos, prometiendo también persecuciones judiciales contra todos aquellos que escaparon a la ley durante la era Buteflika y que son objeto de investigaciones por corrupción. Personas allegadas al sistema, hay que precisarlo. Gracias, Yasmín. Bueno, Luis, un clan como el de Buteflika, que ha estado tantos años en el poder, desde luego un sistema no se desmorona de la noche a la mañana. ¿Cómo va a intentar aferrarse al poder? Bueno, ha intentado aferrarse al poder y, de hecho, la realidad es que las personas que están conduciendo esta especie de transición, entre comillas, son del entorno de los Buteflika. El asunto, lo que cambia la situación es el ejército y sobre todo el nuevo hombre fuerte, el general Gaid Salah. Él es un puro producto de la era Buteflika, ha sido nombrado por Buteflika precisamente pensando que sería el menos peligroso de todos los generales que había en el ejército, ha hecho purgas gracias a él y se queda ahora mismo pensando, los Buteflika pensaban que no era la persona que iba a concitar el apoyo de otros militares para, digamos, plantear una alternativa, y se hace ahora mismo, digamos, con el poder lo que no está muy claro es si todavía los Buteflika confían en él para ciertas cosas, como por ejemplo ahora en un futuro que no sean perseguidos judicialmente, por ejemplo, o si en el fondo están todavía empujando a esa línea que conviene también a la era Buteflika. Durante las manifestaciones de estas semanas en Argelia, sin duda, los jóvenes y las mujeres también han desempeñado un papel muy importante, Nicolás. Los hemos visto en la calle. Un país con una media de edad muy, muy joven. Claro, creo que la juventud, bueno, fue ella que lanzó el movimiento, es decir, una juventud popular de los estadios de fútbol, de los barrios populares que son inmensos alrededor de Argel. Y bueno, esa juventud que nació después de la Decennia Negra, es decir, de toda esa era de violencia que ocurrió durante los años 90, son gente de 20, 25, 30 años, es decir, hoy creo que hay todo el pueblo, todas las generaciones están en la calle, pero la juventud jugó un papel muy importante y realmente esa reapropiación del espacio público que hay en las manifestaciones, toda esa libertad de expresión, cantos, bailes, humor, es decir, es parte del papel que juega la juventud para decredibilizar y burlarse de ese régimen también hoy. Y esa juventud, bueno, es de muchas clases sociales, es decir, son la juventud popular, creo que es muy presente, pero también de clase media, de estudiantes que hacen un activismo muy importante también en las calles. Esa juventud y esas mujeres que están también en la calle, los vimos bien en la marcha del 8 de marzo en Argel, donde las mujeres protagonizaron la manifestación de forma muy importante, porque ellas también piden una igualdad de derechos que no existe hoy día en el derecho argelino. Entonces hay una lucha también de las mujeres que está ligada a ese movimiento de protesta hoy día. Hay varias preguntas que planean sobre la era post-Buteflika. Una de ellas es si hay riesgos de que se implanten en el país fuerzas islamistas como han pasado en otros países árabes donde se han acabado regímenes autoritarios. Luis. El Islam político sigue vivo en Argelia. Lo que está claro es que después de la guerra
que duró muchos años y que provocó la muerte de casi 200.000 personas, la guerra del islamismo radical contra el régimen, los argelinos ya se han dado cuenta de lo que significa el Islam radical y se han dado cuenta también de los peligros que ello supone. Eso no implica que el Islam político siga organizado en varios partidos, porque el régimen ha conseguido dividirles en varios partidos, pero es el movimiento mejor organizado, que tiene quizá con más ayudas económicas del exterior, saudí o turcas, y digamos, está ahí permanentemente. El régimen lo que ha hecho es instrumentalizarlo desde entonces, después de la guerra. Entonces juega con esa posibilidad de decir, si no somos nosotros, son los islamistas radicales, si no somos nosotros es el caos, hay que tener cuidado, y al mismo tiempo juega con ellos, porque el mismo general Salah se le acusa también de estar jugando con uno de los líderes del islamismo político para que actúe de liebre, como se dice allí, es decir, que se presente a elecciones para legitimizar esas elecciones. Con lo cual existe, pero yo creo que los argelinos y sobre todo la juventud están ya vacunados contra lo que significaría la instauración de un Estado islámico, que es lo que pretendían el FIS. Convendría recordar en este punto también, mirando al pasado, vamos mirando el futuro y a veces el pasado, ¿por qué Argelia logró escapar a las primaveras árabes de 2011? Creo que por entonces usted estaba allí, ¿no, Nicolás? Yo me quedé en 2011 un mes en Argel y estaba mirando un poco cuál era la actuación de la sociedad civil. Había activistas jóvenes que trataban de organizar marchas en el centro de Argel, pero eran 100, 200 jóvenes que la policía le caía enseguida y no podían ni siquiera reunirse, es decir, físicamente. Y bueno, es conocido, es un poco todo el trauma que existió después de los 90, donde hubo esa guerra civil tremenda, donde murieron un montón de gente, y eso implicó que la sociedad se desconectara también de la actuación política. Pero hay una cosa que recordar, es decir, durante todos esos años 2000 hasta ahora, hubo siempre en Argelia una revuelta popular localizada, puntual, de huelgas, de disturbios. Es decir, no es que fue una sociedad totalmente sin actividad. Es decir, hubo una cultura de la protesta social muy limitada en un barrio. Yo vi algunas cosas donde miles de jóvenes salen a la calle un día y después viene la policía, porque ellos intentaban recoger frutos del crecimiento económico del país. Entonces había como una especie de gimnástica también de la protesta, y creo que se explica también hoy lo que está pasando es un poco la acumulación de ese momento. Sí, si me permiten, vamos a despedir en estos momentos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de Argelia hoy en Primera Plana.